Bien, vamos a estudiar lo que constituye el móvil fetal, es decir, el feto. Las características del feto. El feto, para el trabajo de parto, necesitamos conocer tres aspectos: la cabeza, la antropometría del feto, la colocación o estática fetal. Entonces, en cuanto a la cabeza fetal, tenemos que saber que la cabeza fetal, igual que la del adulto, tiene cierta flexibilidad. Y esa flexibilidad es posible gracias al cuello. Nosotros podemos flexionar la cabeza, o sea, llevar el esternón al pecho, o deflexionar la cabeza, llevar la nuca hacia la espalda. Eso mismo puede hacer la cabeza fetal. Importantes también son las suturas, las fontanelas y los diámetros, que los vamos a ver posteriormente. En cuanto a la antropometría fetal, es importante que conozcamos el peso fetal. Cuánto pesa un feto que pesa por encima de 4.000 gramos, es poco probable que salga por vía normal. La simetría de las partes fetales pueden ser asimétricas porque la cabeza es muy grande, por ejemplo, alguna hidrocefalia, tumores, etc. Y finalmente la colocación estática fetal, que como vamos a ver posteriormente, es la relación del feto entre sí con el útero y con la pelvis materna. Buena parte de la estática fetal la estudiamos con las maniobras de Leopold. ¿Cuáles son esas maniobras de Leopold? La primera maniobra es la que se realiza el examinador mirando a la paciente. Coloca sus manos en el fondo uterino con la intención de determinar qué polo fetal se encuentra en el fondo. ¿Están las nalgas o está la cabeza? ¿No? Entonces el objetivo de esta maniobra es determinar el polo fetal que está en el fondo uterino. Vamos con la segunda maniobra. La segunda maniobra, también el examinador está mirando a la paciente. Coloca sus manos en ambos lados del vientre materno con la intención de determinar en qué lado de la madre, derecho o izquierdo, se encuentra el dorso del feto. Puede estar a la derecha o puede ser a la izquierda. Entonces, la segunda maniobra tiene el objetivo de determinar la posición, derecha o izquierda. Tercera maniobra. La tercera maniobra se realiza también con el examinador mirando a la paciente y se trata de coger o agarrar la cabeza fetal en el estrecho superior de la pelvis. Ahí determinamos que si está la cabeza o están las nalgas. En otras palabras, el objetivo de esta maniobra es determinar la presentación fetal. Y finalmente la cuarta maniobra, que nosotros le llamamos la maniobra de despedida, en que el examinador se da la vuelta, mira los pies de la paciente y coloca sus manos tratando de rodear la presentación, ¿no? ¿Y qué observamos? Que si los dedos se juntan, tratan de juntarse, los dedos de ambas manos, quiere decir que la presentación está muy alta. Si los dedos, en vez de juntarse, los dedos de ambas manos se separan, vamos a decir que la presentación ya está encajada o insinuada. Muy bien. Entonces, seguimos estudiando al feto. Vamos a estudiar la cabeza fetal, que es muy importante, es la parte más importante, la que juega el papel más importante durante el parto. Diremos que durante el parto el feto se comporta como un cilindro u ovoide que tiene tres segmentos: la cabeza, con los diámetros que vamos a estudiar, los hombros con el diámetro acromial y las nalgas con los diámetros con el diámetro vitrocantero. El estudiar al feto es importantísimo porque prácticamente es el iniciador del trabajo del parto. Gracias a que el feto a término produce la hormona adrenocorticotrofina, que es el gatillo para que empiece el parto. Muy bien, eso lo verán en otro tema. Ahora veamos la cabeza fetal. Es importante que los diámetros de la cabeza fetal coincidan con los diámetros de la pelvis materna para que se produzca el parto. Vamos a ver que si algunos diámetros no coinciden, no es posible el parto vaginal. Es importante saber, como hemos dicho anteriormente, que la cabeza permite ciertos movimientos, cierta flexibilidad por la presencia del cuello, ¿no? Y también la cabeza del feto permite cierta maleabilidad por la característica presencia de suturas y fontanelas.
¿Cuáles son esas suturas? Las suturas son las siguientes. En primer lugar, la sutura frontal. La sutura frontal es la que separa ambos huesos frontales, porque en el feto el hueso frontal está dividido en dos partes. La siguiente sutura es la sutura que une los parietales con los huesos frontales, es la sutura coronal. La tercera sutura es la sutura sagital, la que une los dos huesos parietales, y finalmente la sutura lambdoidea, que une el hueso occipital con los dos parietales. También hemos dicho que tiene fontanelas, siendo la más importante la fontanela mayor o fontanela bregmática y la fontanela posterior o fontanela menor lambdoidea. Bien, estas estructuras hacen que la cabeza fetal tenga cierta variabilidad, con un límite, por supuesto, porque cuando es muy marcada, la variabilidad ya también es dañina. Es importante saber que en la cabeza existe un diámetro que es el diámetro transverso, que mide 9.5 centímetros y que va a jugar un papel sumamente importante durante el trabajo de parto. Muy bien. Ahora vamos a estudiar la parte más importante de la cabeza fetal, que son sus diámetros. En primer lugar, vamos a tener el diámetro suboccipito bregmático. Como lo vemos aquí, este diámetro va de la parte suboccipital al bregma y mide 9 centímetros. Es importante este diámetro porque el 95% de las presentaciones de las gestantes son cefálicas de vértice, y este es el diámetro del suboccipito bregmático el que se presenta, y su longitud hace que sea posible el parto vaginal. El siguiente diámetro es el diámetro fronto-occipital, que mide 12 centímetros. Este diámetro es importante porque cuando la cabeza comienza a deflexionar ya no se presenta el vértice, o sea el occipital, sino el bregma, y el diámetro que se va a presentar en esta presentación es el diámetro occipito frontal, que mide 12 centímetros y que hará imposible el parto vaginal. El siguiente diámetro es el submento bregmático, que mide también 9.5 centímetros. Es cuando la deflexión es total, o sea, cuando la nuca del bebé está pegada a la espalda y ya se presenta la cara fetal, y en este caso se presenta este diámetro submento bregmático, que mide 9.5. En teoría, este diámetro también permitiría el parto vaginal. Y finalmente, cuando hay una deflexión un poquito menor que la deflexión total, la presentación va a ser de frente, y el diámetro que se va a presentar es el occipito mentoniano, que mide 13.5 centímetros, y que obviamente este diámetro va a ser imposible el parto vaginal. En resumen, los dos diámetros que podrían permitir parto vaginal es el submento bregmático y su occipito bregmático, que miden 9.5. Y hemos visto el diámetro biparietal, ¿no?, que une las eminencias parietales y que también va a jugar un rol importante durante el trabajo de parto. Bien, ahora vamos a ver otro aspecto importante, que es la estática fetal. ¿Qué es la estática fetal? Es la disposición o colocación del feto con respecto a sí mismo, al útero y a la pelvis materna. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cómo se encuentra el feto. Como vemos en el esquema, el feto está colocado en una posición especial. Pero diremos entonces que esta estática fetal constituye la base de la nomenclatura obstétrica. ¿Qué elementos tiene? Tiene 5 elementos: la actitud fetal, la situación fetal, la presentación fetal, la posición fetal y la variedad de posición. Bien, ¿qué es la actitud entonces? Es la relación de las diferentes partes del cuerpo del feto entre sí cuando está dentro del útero. Y como pueden ver en el esquema, la actitud del feto es de flexión. La cabeza, el mentón pegado al pecho, los muslos
sobre el abdomen y las piernas sobre los muslos, similar a lo que a cómo se guardaban las momias en el tiempo de los incas. Esa es la actitud normal del bebé. ¿Y qué es la situación? La situación viene a ser la relación que existe entre el eje longitudinal materno y el eje longitudinal del feto. Así tenemos, cuando el feto se encuentra con la cabecita hacia abajo en presentación cefálica, su eje longitudinal coincide con el eje longitudinal de la madre y entonces tenemos una situación longitudinal. Pero cuando el feto, la cabeza fetal, se va a un flanco, ya sea derecho o izquierdo, su diámetro longitudinal ya no coincide con el longitudinal materno, sino más bien se hace perpendicular y tenemos una situación transversa. Y finalmente, si el feto se va a oblicuo, o sea, con la cabeza a una de las fosas ilíacas, su diámetro longitudinal ya no es perpendicular al diámetro longitudinal materno, sino más bien oblicuo, y entonces será una situación oblicua. Conclusión, tenemos tres tipos de situaciones: situación longitudinal, situación transversa y situación oblicua. Bien, ahora, ¿por qué el feto se coloca siempre en el 95% de los casos en presentación cefálica? Tenemos que saber que en el embarazo a término, la parte más voluminosa del útero se encuentra en el fondo y en la parte inferior es más estrecha. En el feto a término también la parte más voluminosa son las nalgas y la menos voluminosa es la cabeza. Entonces aquí se aplica una ley física, que es la famosa ley de Fayot. ¿Qué dice? Vamos a decirla textualmente. Dice que cuando un cuerpo sólido de superficie lisa y resbaladiza, ese cuerpo sólido de superficie lisa y resbaladiza es el feto. Dice, este está contenido en otro de paredes deslizantes y poco angulosas y animado de movimientos alternativos de contracción y relajación. Ese otro cuerpo es el útero, que tiene superficie, paredes lisas, deslizantes, poco angulosas y tiene movimientos alternativos de contracción y relajación, que son las contracciones de Braxton-Hicks. Finalmente afirma, el contenido, o sea, el feto, tiende a adaptarse en su forma y dimensiones al continente. El feto tiende a adaptarse a la forma y dimensiones del útero. Y como hemos dicho, el útero más voluminoso en la parte superior, el feto, las nalgas más voluminosas que la cabeza, entonces las nalgas se van hacia arriba, ocupando la parte más voluminosa del útero, y la cabeza hacia abajo. Creo que ese concepto está muy claro. Muy bien.